9:45 la advertencia que nadie vio sobre el crimen en Santa Fe. Un informe tenía lo que sucedía en las redes. True Crime Community, así se llama lo que estaban investigando. Mensajes que circulaban de manera internacional y que pudo haber sido una advertencia de lo que finalmente pasó y que nadie la vio. ¿Se podría haber evitado? Vamos a tener detalles ahora y siempre vinculado esto a Gino, al tirador, a lo que ocurrió en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. El horror en ese colegio. Atención porque esto está en la justicia y hay un informe que ya advertía sobre esta red detrás del tiroteo en las masacres escolares, Leo. Y el informe se lo llevaron a los fiscales que investigan el caso en San Cristóbal. Y el informe habla de que en Argentina se lograron evitar 7 ataques. Hay 7 causas previo a lo que hizo Gino en San Cristóbal. Y ese informe reservado pone el foco en la comunidad del verdadero crimen. Comunidades en internet donde los chicos se unen para darle un resignificado a distintas comunidades y hablan de crímenes reales, porque este informe que hizo la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional habla de una subcultura digital descentralizada y transnacional que opera mediante circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas vinculadas a ataques de violencia extrema y en especial con autores de tiroteos masivos en escuelas. A ver, hago un punto. Simbología, la vimos y la contamos ayer. Sí. Las remeras, los grafitis, las escrituras que hacen y sobre todo algunos chistes en internet que parecen chistes pero que tienen otro tipo de lectura es lo que circula en esta comunidad y es lo que encontraron en los teléfonos de Gino. Todas estas capturas. Estas capturas tienen que ver, muchas de esas, a ver, las remeras, ahora vamos a volver a la de atrás seguramente, pero las remeras que tienen que ver con Columbine, con esa masacre, lo que tiene que ver con tatuajes, con simbología. Perdón, ¿esto del celular del tirador? Esto es parte de la comunidad. De la comunidad, donde estaría también, sería parte el tirador de San Cristóbal. Gino era parte. Era parte. Claro. Ya para los investigadores hay que sacarle el estaría. La imagen del entrenamiento en el campo tiene como significado algunas cuestiones. Primero, cuando Gino fue atrapado por ese no docente, lo primero que dijo es que había ido a cazar el fin de semana y que iba a cazar. Su abuelo, a quien le robaron la escopeta, mientras seguimos viendo imágenes de esta subcultura, esta remera de selección natural que estaba en la de Columbine, la que estaba en el graffiti, en el chiste que mostramos ayer, y parte era otra remera que tenía Gino, pero parte de lo que hacían referencia constante. La cuestión de ir a cazar y practicar con armas de grueso calibre, la cuestión alrededor de dónde se venden armas que veías en esa foto, cómo comprarlas. Y cuando yo te decía, a ver, relato del abuelo de Gino, volvamos atrás. Relato del abuelo de Gino, la escopeta era mía, pero yo no le enseñé a tirar. Gino le roba la escopeta, el abuelo dice, yo no tenía cartucho, mi escopeta no tenía cartucho. ¿De dónde salieron esos cartuchos? Nos lo preguntábamos ayer, se sigue preguntando en la investigación de dónde salió todo lo que tenía que ver con el armamento. Los mensajes que aparecieron después del crimen, porque a través de algunos mensajes en redes en las que Gino pertenecía, lo insultaban por cómo había sido la secuencia. Y la secuencia era un solo muerto y él que no se había quitado la vida. Y lo que habla este informe tiene que ver con la masacre de Columbine, con esa masacre y luego suicidio de sus integrantes. Un informe, Leo, en el que de alguna manera glorifican a los agresores, a los tiradores. Por eso hablamos, ¿no?, de una advertencia que no se vio. Mensajes que se cruzaban entre diferentes usuarios y que pueden dar cuenta de lo que después termina pasando. ¿Qué más decía el informe? Dice el informe que se trata de una red, una comunidad que tiene una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo, incluyen la glorificación de los agresores, la estetización de la violencia y la construcción de comunidades digitales orientadas a la discusión y reinterpretación de crímenes famosos. Reinterpretación de crímenes. Es glorificar
a esos asesinos en masa, a esos asesinos de masacres, sobre todo escolares, y es todo lo que encontraron. Por eso con esa secuencia llegan a los celulares de Gino, con quienes se comunicaban. A la misma red a la que pertenecía Gino pertenecía un amigo, el joven detenido en las últimas otra parte horas. del informe, Leo. ¿Qué dice este informe? Que en Argentina se relevaron 7 hechos de violencia extremo asociados a este grupo en distintas escuelas. Se habían detectado, a la fecha que se publicó este informe, un total de 7 causas judiciales en trámite en la Argentina, cuyas características presentan alta similitud con este fenómeno, y muchas de estas investigaciones las fuimos contando. Sí. Lo único que tenían otro tipo de marca. Cuando hablamos de simbología, y yo te digo, a ver, de casualidad, ¿no llegaron a una escuela de Caballito donde un chico estaba entrenando con armas de paintball y la simbología que llamó la atención a través de esta red tenía que ver con simbología nazi y, entre comillas, de selección natural? Bueno, ese es un punto para este tipo de informes donde decís, acá se une este trabajo. A ver, ¿no encontraban un chico en el norte del país y otro en la zona de la costa atlántica que tenían comunicaciones virtuales y los dos planteaban la posibilidad de llevar atentados en distintas escuelas? Tiene que ver con este informe. ¿Ustedes se imaginan la conmoción esto en San Cristóbal, en Santa Fe, para la familia de la víctima de esta masacre, de este horror en una escuela? Porque en 7 casos, como bien marcaba Leo, la información se pudo desbaratar. Gino formaba parte de esta red. Y esto, en los teléfonos celulares o en lo que se encuentra muchas veces la comunicación, es a través de Discord. Es ahí, ¿no? Que hay varios usuarios que se van comunicando. Sí, ojo que hay algo que tiene que ver incluso con la aceptación, ¿no? Cuando vos sos parte de alguna comunidad de este tipo, en el que se intercambian mensajes de los tiradores, de las agresiones, de las amenazas, de lo que puede llegar a pasar, muchas veces es la aceptación, es el estar adentro. Por eso es fundamental, bueno, estar atentos a estos mensajes que circulan en redes. Lo que pasa es que como los usuarios muchas veces son anónimos, se hace muy difícil el control, Leo, también. Se hace muy difícil el control, y en lo que se trabaja sobre todo ya no es en el pertenecer a una comunidad, sino en el cómo. La discusión aquí cuando ocurrió de San Cristóbal era bullying sí, bullying no. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, parte de la cuestión alrededor del bullying es conocer si ese aislamiento al que se lleva a un chico lo lleva a encontrar refugio en el ala digital. Y en el ala digital, ¿dónde encuentra refugio? En diferentes comunidades donde son amigos y mayormente no se conocen muy pocos. Por eso hay un amigo de Gino también detenido en las últimas horas. Ahora, todas esas comunidades van teniendo diferentes niveles. Bueno, y esa es clave. La alarma. El primer nivel de las comunidades tiene que ver con lo que consumen. Un consumidor pasivo que ve los documentales, que escucha podcast de crímenes reales, que analiza los casos por curiosidad, por interés criminal, que muchas veces cuando las familias detectan que están viendo estas cosas, hablan de trabajos escolares. Estoy haciendo esto porque me recomendaron verlo, porque es parte de un trabajo, etcétera, etcétera. La familia lo deja. Ya después se empieza a aislar dentro del mundo digital, ya no deja que nadie mire lo que está haciendo, y de la nada empieza a ascender en niveles. Mirá. Porque eso de ver, de observar, de captar, de aprender lo que pasa, lo empieza a ejercitar de alguna otra forma. Y en este nivel, en el segundo, ya el crimen deja de ser una cuestión de análisis, sino una cuestión de culto / deseo. Es decir, se empieza a ensalzar la figura de aquel que llevó adelante ese crimen anterior, se empieza a buscar resignificar ese crimen. Esto que, si se quiere, y para entenderlo muy fácil, es el discutamos la cultura, lo que decía el gobierno con algunas cuestiones. Bueno, discutamos esa cultura, discutamos este crimen, por qué estuvo bien, por qué estuvo mal. Y mirá lo peligroso cuando avanzan. Lo que te estamos mostrando forma parte de una investigación judicial de una red que glorificaba las masacres escolares y que formaba parte del tirador de San Cristóbal. Del segundo al tercer nivel. Observación, interpretación, con discusión, y saltar al tercer nivel. Empezar a buscar espacios en plataformas de Discord o de Telegram donde vos podés aislarte para que los ataques o atentados sean primero celebrados, festejados, y donde empiece el incentivo. Claro. Y acá ya es la parte de la planificación. Lo viste, lo aceptaste, lo estudiaste,
lo reinterpretaste y empezaste a planificar en el tercer nivel, empezaste a celebrar lo que otros hicieron y a preguntarte, ¿y por qué no puedo hacerlo yo? Claro. ¿En este nivel estaba Gino? A ver, Gino pasa al cuarto nivel, porque Gino planificó el ataque y Gino lo ejecutó. El cuarto nivel, que es por supuesto el más peligroso y es el que este tipo de informes trata de llegar antes y detenerlos, es el que tiene que ver con esa pequeña minoría en donde alguien planifica los ataques, publica cómo van a ser esos ataques y busca dejar una huella en la comunidad. Por eso la importancia cuando te digo, Gino lleva adelante un plan criminal, Gino lleva una escopeta, Gino mata, Gino sigue su camino y lo que viene después es algunos mensajes diciéndole que solo mató a una persona, desvalorizando parte de ese ataque llevado a cabo. Es decir, hay alguien o gente que de ese mismo grupo que está en el tercer nivel, que en lugar de celebrar lo que llevó adelante quien llegó al cuarto, lo ningunea. Y eso también es peligroso porque lo que está haciendo es planificando algo mucho mayor. Pienso que esto es fundamental, a ver, ahora que existe este informe, pero el tema de rastrear en las redes sociales este tipo de mensajes y qué está pasando, bueno, es fundamental para evitar algo que después puede suceder, como finalmente y lamentablemente sucedió en este caso. Pero si pienso en la justicia, porque ahora pensaba, digamos, no hay consecuencias en la justicia y eso también es un problema para aquellos que incentivan a través de las redes a otros a cometer una acción de este tipo, porque quiero decir, en este caso es Gino el problema, el involucrado, el que fue el que accionó. Seguramente hay toda una comunidad, que es la que acá se está investigando, que incentivó, que intercambió mensajes, pero que en lo judicial no tiene consecuencias. No tiene consecuencias si no sabe lo que iba a llevar adelante. Esa comunidad mayormente es absolutamente transnacional, por lo tanto es muy difícil lograr llegar a ese punto. Cuando llegás para prevenir ese tipo de ataques que lamentablemente en San Cristóbal no se llegó. En el medio nos queda contarles. Ayer hablamos de un chico en Rafaela con un arma en la escuela. Hay que investigar si pertenecía a algún grupo o no. Ayer hablamos de mensajes. Seguramente debe haber un montón de adolescentes haciendo soncera como cualquier adolescente y muchos de esos mensajes pueden ser una broma. Y si no, hay que analizarlos todos y cada uno y ver quién escribía en esas redes. Es cierto, lleva demasiado tiempo judicial. Después hacemos un paréntesis y nos preguntamos si la justicia argentina está lista para estos desafíos. Claro, hay que ver. Bueno, porque el informe estaba y hay que ver a los fiscales o a los lugares que se especializan en eso y piden alguna dirigencia a la policía, si se la toman en cuenta o no. Pero mirá la violencia escolar en Santa Fe y los diferentes casos. Violencia escolar en Santa Fe. Desde 2024 hay amenazas. De 2024 se hablaba de qué podía ocurrir. El 30 de marzo... es el caso de Gino, que asesina a Ian en esa escuela de San Cristóbal y deja 2 heridos y una comunidad que al día de hoy no tiene forma de recuperarse y no sabe cómo volver a arrancar. Un día después, hay 3 alumnos de una escuela técnica que entran con un cuchillo y un hacha al colegio. El 5 de abril, nos estamos olvidando que en San Cristóbal hubo un montón de ataques. En San Cristóbal hubo ataques previos que tenían que ver con violencia escolar. El 5 de abril hay un pibe de 16 años que es detenido en Sunchales por amenazas de nuevos tiroteos en escuelas. ¿Saben qué? El chico de Sunchales que amenazó y que dijo lo que iba a esconder y demás, en la escuela allanaron la casa, tenía un arma. En la casa tenía un arma que dicen que también era del abuelo, pero que empezaba a replicar 6 días después de lo que había pasado en San Cristóbal, una secuencia similar. Y el 6 de abril detienen a un chico de 14 años que quería entrar a la escuela con un arma de aire comprimido. Esto es en Rafaela, es toda una zona de Santa Fe para empezar a entender algunas cosas que pasan. En el medio, recuerden ustedes, pues se los dije el primer día, el 30 de marzo, el lunes, nosotros llegamos al canal planificando hablar de la violencia que estaba pasando en las escuelas. Habíamos tenido 2 días antes un chico golpeado, le patearon la cabeza en Mar del Plata. El mismo día una chica le pegó a otra en Mar del Plata a la salida de un colegio. La chica herida tiene una válvula intracraniana, no la mataron de milagro. No existía San Cristóbal todavía. No existía San Cristóbal todavía. Después de San Cristóbal ayer hubo un chico también golpeado y herido también en Mar del Plata. Digo Mar del Plata porque una amiga de la casa que siempre nos ve me mandó un informe que hablaba de 4 o 5 puntos de lo que estaba ocurriendo en Mar del Plata.
y era muy puntual. Y así la secuencia se repitió también en otras escuelas del conurbano bonaerense, por eso hay preocupación por la violencia, porque en este tipo de violencia se empiezan a mezclar dos cosas, la violencia llana, de lo que estamos hablando, lo que hablan informes, los relevamientos, con algunos graciosos que creen que esto es una broma y que pueden reinterpretarlo y que a veces les lleva mucho tiempo a la justicia en desbaratar una mentira o un chiste. Y desbaratar un chiste y una mentira a veces los hace sacar los ojos de la mirada principal y terminamos con un crimen como el de San Cristóbal. Sí, el tema es que las amenazas